8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos, estamos de vuelta, continuamos, ya está con nosotros Iván Sierra, investigador de la opinión pública, mercados y tendencias, nos acompaña vía telemática. Iván, buenos días, bienvenido, les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué opinión le merece este ofrecimiento al presidente de la República de derrumbar una infraestructura donde ocurrió este horrendo crimen a manos de un agente del Estado, el crimen de María Belén Bernal, en una institución del Estado como es la Escuela Superior de Policía? El anunciado que va a proceder a derrumbar este edificio una vez que concluyan las investigaciones, construir uno nuevo con visión de género, dijo, aumentar el presupuesto, o esta vez sí, entregar el presupuesto para la lucha contra la violencia de género, entre otros anuncios que ha hecho, además de que se modifique también el pensum que reciben los policías en su carrera para erradicar la violencia de género. Es un anuncio, como lo ha dicho nuestro invitado anterior, populista, que no resuelve nada, es un golpe de efecto, es una situación casi como un maquillaje. ¿Cómo lo interpretamos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis, buenos días, Licenia, Hola, y Iván. también buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, ¿no? Sí se me escucha bien, ¿verdad? Porque yo no los veo a ustedes, no tengo retorno visual, pero Se escucha perfecto. ¿cómo perdón? Se escucha Allí. perfecto, Iván. Bienvenido. Bien, Ya le estupendo, vamos a pedir a estupendo. nuestra producción que nos ayude a ver por qué no lo podemos, no Ya nos los puede veo. ver. Ahora sí tengo el gusto también de verlos. ¿Cómo califico? Demagogia en estado puro. Qué más podemos decir? Demagogia en estado puro. La credibilidad del presidente es residual. Algunos estudios la sitúan alrededor del 13%. Nosotros hicimos un estudio hace pocas semanas, hace 3 semanas, en Guayaquil, y en Guayaquil estaba un poquito más arriba, como el 15 o 16%, pero no deja de ser residual. Entonces, que una persona con tan escaso nivel de credibilidad respecto de su palabra, de lo que dice, de lo que cumple, de lo que promete, de lo que hace, etcétera, aparezca con una oferta como esta, con una declaración así, pues se enmarca en medio de la incredulidad ciudadana hacia su palabra. Y esto tiene consecuencias sociales importantes que ya las iremos conversando en los próximos minutos. Uh-huh. Este anuncio, Iván, primero qué gusto saludarte a los tiempos, como siempre un placer dialogar contigo, Iván. Este anuncio que menciona Licenia y que te lo planteé en la pregunta de entrada, sí, es un acto absolutamente demagógico. Yo no lo ubicaría como populista, sino como politiquero, pero se dedicaron a eso desde el principio, ¿no? Y este gobierno está cargado mucho de cosas simbólicas que además no se cumplen, que no se hacen realidad. Pero, y fíjate que una de las cosas que dice Carrillo en estos audios que se filtran es que a él no le preocupa mucho lo que digan los medios de comunicación tradicionales, sino lo que digan los ciudadanos en redes sociales. Han tenido el apoyo de los grandes medios de este gobierno para construir justamente esos imaginarios, esas cortinas de humo que les han permitido por lo menos naufragar estos 16 meses. Pero queda todavía un trecho largo por recorrer en el gobierno, y con esa credibilidad residual, como dice Iván, ¿hacia dónde va el gobierno de Guillermo Lasso y qué es lo que la gente además les ha dicho a ustedes en este trabajo de investigación, de estudios de opinión, que la gente espera de lo que resta del gobierno de Lasso? Alexis, Licenia, fijemos claro un eje en esta conversación. Comunicar es parte de gobernar, Uh-huh. no es un adicional. Ya lo hemos conversado antes con ustedes en ocasiones anteriores. Comunicar es parte de gobernar. Un gobierno seccional, nacional, el que fuere, un gobierno que hace las obras correctas y no las comunica a tiempo, no lo comunica bien, no lo comunica de forma completa, no está, en suma, no está gobernando bien. Un gobierno que toma decisiones X, las que fueron, respecto a impuestos, o respecto a derechos, o respecto a aranceles de importación, o en el tema que fuere,
y eso que decide, bien o mal, no lo comunica, de hecho no lo socializa previamente, no lo explica una vez que toma la decisión, no explica las causas, las consecuencias y los mecanismos de operación, en suma, está gobernando mal, porque no se gobierna para los ministros y su círculo, se gobierna para la ciudadanía, y la ciudadanía debe estar enterada porque es democracia, debe estar informada antes, durante y después del proceso. Y este gobierno, además de todos los errores que puede tener en el campo político, social, económico, temas en los cuales no soy experto, pero que como ciudadano soy víctima de todos aquellos errores, faltantes, atrasos, imprecisiones, etc. Además de todo eso, este gobierno comunica tarde, comunica mal, comunica de forma incompleta, intenta prescindir de ciertos elementos que le pudieran servir para una comunicación más fluida con la ciudadanía a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de los medios de comunicación digitales, nuevos, emergentes, como se les quiera llamar, y también a través de los propios medios del gobierno, es decir, de manera directa. Todo eso lo hace mal. Entonces, al final de cualquier proceso como este dolorosísimo problema nacional, porque no es María Belén Bernal, sino son las mujeres ecuatorianas, también los hombres, pero este es un caso de feminicidio con la sílaba ni en medio, ¿no? Porque el Estado forma parte de algo, cuando menos en el proceso, en el acto delictivo. Digo, cuando se encuentra este gobierno en una situación como esta o en cualquier otra, claro, le falta una pata a la mesa, y por bien que quiera hacer las cosas, esos simbolismos que mencionas, Alexis, que son necesarios en comunicación, que cuando conversamos con nuestros hijos usamos símbolos, usamos el ratón Pérez o el ratoncito que le deja el dinero por los dientes, son símbolos, son personajes creados, es parte del storytelling. Todo esto que es útil cuando no se ha construido antes la estructura de comunicación para poderlo usar, claro, queda reducido a un meme, y esto envuelto en la escasísima confianza que la ciudadanía tiene en la palabra del presidente, queda reducido a nada. Iván, ¿qué se pretendía comunicar con lo que dijo ayer el presidente de la República? Usted dice que comunicar es parte de gobernar. El decir que van a derrumbar un edificio, que van a derribarlo, ¿hasta qué punto soluciona un problema que es mucho más profundo, que está hasta en la mentalidad de algunos oficiales de la policía, de algunos elementos de la policía? Porque si eso pasa, si está en la mentalidad, si está en la doctrina, si está en ese mal concebido espíritu de cuerpo, no importa que se derrumbe un edificio, puede volver a ocurrir en otra instalación, puede volver a ocurrir en su propio domicilio. O sea, es un problema mucho más profundo que no pasa simplemente por derrumbar una infraestructura. ¿Qué se quiso comunicar con eso? Ernesto Laclau le dedicó cientos de páginas al concepto del significante vacío, o a hablarnos de esto del significante vacío, ¿no? Estos símbolos o estos términos, generalmente él se refería a términos, a palabras, ¿no? o a términos tal, cuyo significado no era uno, sino que eran tantos que terminábamos por no saber qué mismo era, ¿no? Por ejemplo, hace unos minutos escuché que estaban conversando con Leonidas Sisa, y que en una de las últimas preguntas se indagaba acerca del correísmo, y ese, por ejemplo, es un término que corre el riesgo de ser un significante vacío, que es el correísmo. Volvamos al caso de acá. ¿Qué es la demolición de un edificio? Es que se puede construir mucho detrás del acto simbólico de ordenar la demolición, el cierre y la demolición, y luego hacerlo. Se puede construir siempre y cuando haya algo detrás. Y no solamente que haya algo detrás, es decir, la toma de decisión de políticas para el cambio estructural de la Policía Nacional y del gobierno todo, etc. Pero es que todo eso debió habérselo hecho ya, y no se lo ha hecho, y es en este momento, frente a esta situación, que reaccionan. Entonces sacan, es una máscara, es una careta. Por eso empecé diciendo, es demagogia en estado puro. El presidente de la República, escúchenlo, síganle los tiempos verbales de sus alocuciones importantes. El presidente de la República habla mucho en futuro. Dice, vamos a hacer,
vamos a implementar, vamos a empezar, vamos a instaurar, pero tiene 16 meses. La comunicación política se articula siempre en los 3 tiempos. Hemos hecho tales y tales avances. Estamos haciendo en tiempo presente tales otras gestiones y vamos a complementar haciendo en el futuro tales y tales cosas. Como no hay ni el presente ni el pasado, todo esto que se plantea, casi siempre el presidente habla con un gran peso hacia el futuro, como que estuviera en campaña, como que no gobernara. Entonces, claro, la ciudadanía al final no le cree. 16% o 13% de credibilidad a los 16 meses de gobierno es dañino para la ciudadanía. Imaginémonos en casa, que al papá y a la mamá no se les crea, que los hijos saben que el papá y la mamá de cada 10 cosas que dicen, 8 o 9 son mentira. ¿Cómo vive esa familia? Bueno, pues es eso, que los estudiantes sepan que su profesor, de lo que les enseña, de lo que les dice, de lo que les transmite, 8 o 9 cada 10 frases o cada 10 enseñanzas son mentiras. ¿Qué grado de respeto tendrían esos estudiantes para sus profesores? Eso mismo no está pasando. Se refiere en los tiempos en los que habla en el discurso del presidente Lasso Iván Sierra, y yo me remonto de inmediato al discurso del 24 de mayo. Tal cual, así fue. Como que estuviera en campaña, un presidente en funciones, luciendo la banda presidencial y como que estuviera en una tarima en campaña, exactamente como lo dice Iván. Ahora, hay una máxima en comunicación política, Iván, que es cuando hay gestión, hay comunicación. Ahora, un gobierno que no gestiona nada y que no ha cumplido en absoluto su plan de gobierno, ¿qué es lo que puede comunicar? Sino justamente empezar a hablar de cosas potenciales hacia el futuro. Por un lado. Y por otro, Iván, ¿cuánto todavía sirve el relato de echarle la culpa a Correa de las cosas? Ya ese es un relato gastado, en el cual yo la semana anterior, en una serie de ejercicios que tuve con varios ciudadanos, escuchaba que ya no terminaba de penetrar. O sea, ya la gente se cansó. No sé si en esta ocasión también en el estudio de opinión que hace Iván Sierra en Guayaquil, pudieron palpar aquello de que ese culpa de Correa ya está gastado. ¿Cómo será de potente el desgaste al que haces mención, Alexis, que cuando en este estudio indagábamos por qué partido político o por cuál partido político votaría para la alcaldía, votaría para la prefectura, etcétera, por qué motivos, y luego la pregunta inversa, ¿por qué partido político no votaría para la alcaldía? Y el partido con más respuestas, enorme más respuestas, los partidos tradicionales de Guayaquil, como el Partido Social Cristiano, como Revolución Ciudadana, tenían un rechazo por ahí cercano al 20%, 21, 22% de personas que decían jamás votaría por el PSC, jamás votaría por RC5, pero jamás votarían para la alcaldía por Creo, superaba el 60%. Y Creo no tiene candidato para la alcaldía. Por tanto, no era ni siquiera el rechazo al candidato como tal, es el rechazo al partido de gobierno. Culpa de Correa, los mensajes en comunicación en general y en comunicación política en particular duran cada vez menos, porque estamos expuestos cada día que pasa a mayor cantidad de mensajes. Las redes sociales se llenan de cada vez más personas participantes, de cada vez más trolls participantes, ¿no? Estamos expuestos a muchos más estímulos de comunicación, por tanto las noticias, las buenas y las malas, los mensajes, los clichés, los hashtags, etcétera, duran cada vez menos. Sostenerlos necesita mucho más condumio, mucho más realidad, y aún teniendo realidad, cuesta sostenerlos en el tiempo. Una de las consecuencias de todo esto es una ciudadanía escéptica. Este es un tema que lo venimos estudiando desde hace años, que lo incluimos en nuestra obra 29 hábitos que nos cambiaron la vida, que publicamos el año pasado, que tenía que ver con cambios comportamentales en tiempos de pandemia. Pues el tema venía desde antes, ¿no? Las ciudadanías escépticas se originan por 3 causas.
por la proliferación de los fake news, especial, aunque no solamente en redes sociales, por la publicidad engañosa de las empresas privadas a través de la publicidad como tal, de los esfuerzos publicitarios, y por las promesas incumplidas de la clase política. Entonces, si tenemos en este caso, estamos hablando de comunicación política y de un gobierno que promete cosas que no cumple. Ayer le mencionaban en redes sociales dónde está el plan, el bono que iba a dar a no sé qué cantidad enorme de madres de familia en condiciones de pobreza. Y no está, y como esas promesas sabemos que hay muchas otras promesas incumplidas, porque la campaña electoral fue plagada de actos demagógicos, de declaraciones demagógicas, como esta del cierre del cuartel, de la escuela de policía. Entonces, ante una ciudadanía que de por sí tiene todas las condiciones para ser escéptica, el gobierno no ayuda a contrariar aquello, porque efectivamente cuando hay gestión hay comunicación. A ver, cuando hay gestión debe haber comunicación. Justo allí, ¿no? Iván, yo le quería preguntar por la gestión de comunicación. En el manejo de este caso puntual del asesinato atroz de María Belén Bernal, el presidente fuera, el vicepresidente desaparecido, empiezan a hablar el ministro del Interior, también en proceso de viaje, habla el comandante general de la policía y habla el secretario de seguridad. Cada uno en su momento diciendo cosas que generaron malestar en la ciudadanía por la forma como se expresaron del caso de María Belén Bernal. Por un lado, defendiendo o superponiendo el respeto a la institucionalidad, la defensa a la institucionalidad sobre la vida de un ser humano. La forma tan, en cierto punto, hasta con cierto sentido machista en el que se pronunciaron. ¿Hasta qué punto todo esto le va a pasar factura al gobierno, el manejo comunicacional que se dio a este caso? Si usted menciona que hay un porcentaje residual que tiene el presidente de la República, ¿cómo va a salir de esta? ¿Cómo le va a afectar esto después? Bueno, esta es una factura de larga data, ¿no? Porque están involucrados cuerpos de seguridad estatales, la Policía Nacional, ha tenido que quemar el fusible de un ministro, ha tenido que quemar el fusible de 2 generales, ¿no? Y allí planteo una pregunta: ¿qué significa la salida del ministro Carrillo y de los 2 generales? ¿Qué significa? ¿Que tienen ellos responsabilidad? ¿Que los 2 generales tuvieron participación? ¿O que los 2 generales encubrieron a alguien que tuvo participación en el acto? Son preguntas que se van quedando en el aire, porque la comunicación de este gobierno desde el 24 de mayo del año en que asumieron, del año 2021, de allí hasta el día de hoy, es menos que precaria. Es insuficiente, es imprecisa, es desarticulada. Hubo momentos en los que el presidente de la República se cargó sobre sí la vocería de casi todos los temas. Luego fue delegando e incorporó en su equipo a un vocero. Tiene a algunos ministros que son mudos. En este caso al contrario, tuvo varios voceros desarticulados, que cada uno intentaba tapar el espacio que le correspondía, como cuando en el fútbol se juega en zona. Yo tapo mi zona para que por mi zona no entren. Pero así no se hace comunicación política. Debía estar articulado, y no está articulado, no este caso, ninguno. Y este caso, por la delicadeza, por la sensibilidad del tema, porque participaron fuerzas estatales, da la impresión, porque quien comete el acto es un policía en servicio activo, un policía vigente como tal, por la quema del ministro, y por haber sido una mujer y el momento de lucha tan importante que tienen las mujeres en nuestras sociedades. Por todo eso, esta es una factura que lo va a acompañar a él seguramente hasta después de terminado su mandato. Ahora, Iván, en materia de comunicación política, el gobierno, me imagino yo, estará ya trabajando en lo que será la estrategia y los productos para la consulta popular, tomando en cuenta de que esta consulta se empata con las elecciones seccionales de 2023. Hay, digamos, desde el criterio de Iván Sierra, que es un especialista en materia de comunicación, algún
digamos, ¿hay todavía alguna expectativa de que el gobierno pueda recuperar algo de fuerza y de credibilidad con trabajos de comunicación, tomando en cuenta además del apoyo que tiene de los grandes medios en el país, con la construcción del relato que están haciendo en torno al tema consulta popular y las elecciones del 23, en donde yo imagino la línea será o votas a favor del sí, al favor de la libertad, de la justicia, bla, bla, bla. Si votas del no, prácticamente eres un narcoterrorista delincuente, ¿no es cierto? O sea, yo ya lo estoy escuchando, estoy viendo además las líneas de los medios digitales estos que operan de esa manera. ¿Hay ahí alguna suerte de salida, de válvula de escape que tiene el gobierno en materia de comunicación? Hay una balsa, ¿no? Es una balsa en medio del naufragio comunicacional de este gobierno, es esa elección, es esa consulta, perdón, en las próximas elecciones. Pero aún en el caso favorable, entre comillas favorable para el gobierno de que gane en algunas preguntas, o tal vez que gane el sí en todas, es altamente probable que la catástrofe electoral en los 221 municipios y en las prefecturas sea tan grande para el partido de gobierno que, aún en el caso poco probable que obtenga un resultado positivo en la consulta, no significará eso en ningún caso, ni la reivindicación de sus espacios, ni de su vigencia, ni de su liderazgo, ni las fuerzas políticas de la Asamblea, por ejemplo, van a rendirse ante un gobierno que ha recuperado el favor popular. En ningún caso, en ningún caso. ¿Cree Además, que se pueda manipular es muy el poco tema probable, este? ¿no? ¿Cree que se pueda manipular el tema este de la seguridad anclado al caso de María Belén Bernal, a la lucha de la mujer contra la violencia de género? Y además, yo digo, o sea, ¿cómo nos plantean una consulta popular supuestamente para mejorar la seguridad? Si una escuela de policía no pueden controlar, si una lancha no la pueden verificar, y ahí tenemos 4 muertos, familias que están llorando por 4 personas que perdieron la vida cuando se transportaban en una lancha en las Islas Galápagos. Una lancha no la pueden controlar, no pueden hacer la prevención del caso, controlar que esa lancha tenga las condiciones mecánicas idóneas, que lleve la cantidad de pasajeros que le permite su capacidad. Ni eso pueden controlar. Y ahí está la gente enardecida, protestando con todo derecho porque le fastidia, porque le molesta este tipo de negligencias. Pero si ni eso pueden controlar, ¿cómo van a controlar la seguridad con una consulta popular? Sabemos que ninguna de las preguntas sirve en ningún caso para resolver nada, y que todo lo que estamos viviendo tiene su origen más marcado en la desinstitucionalización del Estado en general y de la Policía Nacional en particular. Había una enorme estructura de control interno en la Policía Nacional que se ha perdido desde el año 2018 para acá de manera progresiva. Las soluciones van por ese lado, son decisiones técnicas, ¿no? Son decisiones también políticas, pero que no requieren la consulta popular. Es altamente probable, por tanto, que esa consulta popular reciba el rechazo de la ciudadanía, porque hay muchas fuerzas sociales, y entiendo que algunas fuerzas políticas que se van a oponer radicalmente, que van a ir por el no en la consulta, y esto en las preguntas que pasen control constitucional, que al parecer no van a ser todas, van a ser la menor parte, ¿no? Ahora, toda esta situación que estamos viviendo, ya no solamente en materia comunicacional, sino en materia de la cotidianidad ciudadana, se enmarca o nos está llevando hacia el concepto que Bobby Banerjee había, no sé si acuñado o desarrollado, el necrocapitalismo, ¿no? Ese estado cada vez más pequeño que permite, que no le importa el crecimiento y la perpetuación de poblaciones en condición de exclusión social. Y ese es el caldo de cultivo para la economía criminal, para la economía del crimen, ¿no? Para el narcotráfico y todo lo que viene detrás del narcotráfico, ¿no? Es una tara del capitalismo de corte neoliberal, ¿no? La postergación, el olvido de estas grandes comunidades
en condiciones altamente vulnerables que luego quedan expuestas como víctimas principalmente del narcoterrorismo, del verdadero narcoterrorismo, del terrorismo oficiado por las bandas internacionales de narcotráfico. Estamos viviendo tiempos de aquello y el gobierno, el mensaje del gobierno nacional frente a semejante problema tan grande que le cuesta al gobierno más organizado, le puede costar enfrentarlo. La respuesta a esto es un símbolo, el de la demolición del edificio de la escuela de policía, y es un símbolo que atrás no tiene nada, vacío, es un cascarón, es el significante vacío de la clave. Para finalizar, Iván, usted mencionaba hace unos instantes el tema electoral en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo están? ¿Qué posibilidades hay entre los candidatos que están inscritos? ¿Quién va ganando, va en este momento teniendo más aceptación? ¿Cómo le va a la alcaldesa, a los demás candidatos? Al 15 de septiembre, Licenia, que hicimos la última encuesta, la alcaldesa en funciones, que también es candidata, había bajado de 36% que tenía en junio a 33% en septiembre. En segundo lugar está el candidato Aquiles Álvarez por la Revolución Ciudadana, quien había crecido del 10% en junio al 20% en septiembre. Y en tercer lugar, el candidato Jimmy Jairala por Centro Democrático, que había bajado del 26% en junio al 18% en septiembre. Los demás candidatos están por debajo del 5% y hay un 24% de nulos y blancos, que es bastante más alto del, creo que a 14 o 15 que votaron nulo y blanco hace 4 años. Por tanto, se espera que de ese 24 se mueva un 7, 8 o tal vez 10 puntos hacia los demás candidatos. Sin embargo, esto recién empieza, no se han movido tanto las cifras en 75 días desde nuestra primera medición de junio hasta la del 15 de septiembre, que esto recién empieza, ¿no? Uh-huh. Hay un candidato que ha crecido mucho, hay un candidato Aquiles Álvarez, hay un candidato que se desinfla un poco, que es Jimmy Jairala, hay una candidata que pierde unos pocos puntitos, que es Cintia Viteri, y esto todavía faltan 4 meses y días de campaña. Muy bien. Muchísimas gracias, Iván. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable, Iván. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Un abrazo a todos quienes nos siguen. Lo propio. Muchísimas gracias. 0-0, Japón-Ecuador. Minuto 84. ¿Quién se jaló el penal? ¿Ah? Paredes, dice. El Ener. Ener Valencia. El Ener. ¿Cuántos minutos va Ener sin marcar un gol? Muchos. Bueno, van 0-0, Japón-Ecuador.